Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana vi un vídeo muy impactante. Era un vídeo de una casa destrozada, una casa nueva, pero estaba todo roto, ventanas, la mesa, todos los objetos por los suelos, incluso el aseo, estaba todo roto. Parecía que alguien con un mazo, un martillo, pues había roto, pero cada estancia de la casa. Era asombroso. Lo asombroso era que fue un niño de 12 años. ¿Y por qué hizo eso un niño de 12 años? Por supuesto, no tiene sentido. Pero fue porque su madre le quitó el teléfono móvil. Y de la rabia que tenía, no podía parar. Tomó un mazo y destrozó totalmente, pero todas las estancias de la casa. ¿Eso qué nos habla? ¿Cómo realmente la gente está bajo la oscuridad? Es algo terrible, ¿verdad? También la hermana de un creyente, pues resulta que estaba endemoniada. Hasta el punto que dice que salió a la calle desnuda gritando y no sabían qué hacer con ella. La metieron en el psiquiátrico. Pero realmente vemos que está la obra de la oscuridad. La gente está sufriendo. La única manera de poder quitar la oscuridad es la luz, ¿verdad? Por eso el Evangelio es la luz. Es lo único que quebranta la oscuridad. Pero el problema es que no estamos evangelizando. Por eso muchas sectas se están metiendo y están engañando a muchos. ¿Y por qué no estamos evangelizando? Porque tenemos límites. Hay límites en nuestra vida. Cosas que llevan ahí mucho tiempo, que no nos damos ni cuenta. Y realmente no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque está grabado, ¿verdad? Está enraizado, es nuestra naturaleza. Recuerdo una comida que hicimos entre hermanos. Pues uno de los hermanos ya tenía mucha edad, más de 60 años. Y siempre que comíamos juntos, pues este hermano nunca hablaba. Y una vez le pregunté, ¿por qué no hablas nunca cuando estamos comiendo? Dice, es que desde pequeño mi padre decía que en la mesa no se habla. Y siempre mi padre insistía mucho. Entonces, sin darme cuenta, aunque han pasado ya casi 60 años, me cuesta hablar, porque tengo ese límite ahí. Y hay cosas que nos afectan, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos estar con el Evangelio rompiendo esos límites, para que podamos estar alumbrando la luz, podamos estar proclamando que Jesús es el Cristo. Por eso, la introducción. ¿Cómo tenemos que comenzar? Si no rompemos los límites, tendremos una vida religiosa. El pueblo de Israel cayó en una vida religiosa, continuamente por esos límites. Por eso le venían desastres continuamente. ¿Qué límites tenían? La ley. Ellos pensaban que la salvación es por el esfuerzo, ¿verdad? Hay que cumplir todo, hay que esforzarse. Pero nadie puede cumplir la ley porque todos somos pecadores y no podemos cumplir toda la ley. De hecho, Dios nos dio la ley para apuntar a Jesús el Cristo. Porque solo a través de Jesús el Cristo es que podemos recibir la salvación. Por eso no es la ley, es el Evangelio. Pero ellos también tenían un malentendimiento del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías sería un rey guerrero, que vendría a luchar,
a liberarlos de los romanos que los habían colonizado. Sería un rey para levantar un reino físico, político, para restaurar la gloria entre las naciones. Pero era totalmente incorrecto, ¿verdad? Porque Jesús el Cristo vino, pero Él vino para quebrantar esas 3 maldiciones. Los desastres, Satanás y el respaldo del infierno. Para eso vino Jesús el Cristo, para solucionar nuestro problema fundamental. Pero ellos no lo entendían, por eso lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Y también tenían el malentendimiento del templo. El templo de Herodes era un templo glorioso, unos edificios impresionantes. Era una obra arquitectónica muy importante en esa época. Y ellos se quedaban con lo de fuera. Pero no es importante el templo. ¿Qué es lo importante? El contenido, el culto. Tenemos que estar dando culto en espíritu y en verdad. Esa es la parte importante. Y también tenían los límites del día de reposo. Se esforzaban mucho el día de reposo. No podían ni caminar más de 1 kilómetro. Intentaban esforzarse. Pero el día de reposo, Cristo es el Señor del día de reposo. Y tenemos no solo que hacer culto el domingo, sino los 6 días de la semana. Todos los días el Señor está con nosotros. Hay que disfrutar este evangelio cada día. Y también tenían los límites del nacionalismo judío. Pensaban que Cristo era solo para ellos, ¿verdad? Todos los que no eran judíos, los gentiles, decían que eran como animales. Los despreciaban. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, es verdad, pero Cristo los escogió para que proclamaran el evangelio, para que llevaran el evangelio a todas las naciones. Por eso no hacían la evangelización. Y le venían desastres, ¿verdad? Continuamente. Por esos límites sufrieron grandemente. Por esos límites Dios destruyó el templo. Fueron esparcidos casi 2000 años. Porque no estaban evangelizando, no estaban disfrutando del evangelio. Por eso, primeramente, hay que salir. Y nosotros, que tenemos este precioso evangelio, sin darnos cuenta, también podemos caer ahí. También, esforzándonos, intentando hacerlo nosotros, no funciona. Luego, haciendo el culto de manera religiosa, no funciona. Y por supuesto, sin tener fuerza, no evangelizamos. Tenemos que salir de ahí, absolutamente. Por eso, Dios por su gracia, en el pasaje de hoy, levantó una crisis. En el pasaje de hoy vemos que la misma iglesia se había quedado solo en Jerusalén. Aunque el Señor le dijo Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, poco a poco salían los límites y seguían teniendo ese pensamiento los discípulos. Por eso estaban quedándose en Jerusalén. Pero en ese momento Dios por su gracia levantó una crisis. ¿Cómo una crisis? ¿Eso es gracia de Dios? Sí. Porque realmente las crisis dentro del evangelio es una oportunidad. ¿Para qué es una oportunidad? Para romper los límites. El Señor permite dificultades, pero es una oportunidad para romper los límites. Había unos pescadores japoneses que iban en su barco bien lejos porque había un pescado especial. Entonces iban lejos, tomaban el pescado, lo metían en la bodega, al congelador, y al regresar, pues se dieron cuenta que había un problema. ¿Qué era? Pues por estar congelado el pescado ya había perdido el sabor, no era ese sabor original. Entonces, claro, ellos pensaron, ¿no? Son muy perfeccionistas. Dice, bueno, vamos a preparar como baldes de agua, de mar, y así en vez de congelarlos los mantenemos vivos.
Y prepararon los baldes en el barco, los metían vivos y ya regresaban con ellos. Pero había otro problema. Al comerlo, como todo el viaje de vuelta estaban quietecitos, pues no tenían el mismo sabor. Y ellos son bien perfeccionistas, ¿verdad? Y empezaron a pensar. Entonces se les ocurrió una idea muy interesante. Fueron allí, los metieron en los baldes de agua, pero para que no estuvieran quietos, metieron un pez más grande que se los quería comer. Entonces, en vez de estar quietos, todo el viaje de vuelta iban corriendo, ¿no?, para que no los comiera. Y cuando llegaron allí, pues claro, ya tenía un sabor muy bueno, ¿verdad? Porque se habían movido mucho, ¿verdad? Estaban en forma. Y Dios, por su gracia, a veces tiene que permitir crisis. ¿Por qué? Porque caemos en los límites. Nos quedamos quietos, ¿verdad? Dejamos de disfrutar el culto, dejamos de evangelizar. Por eso Dios, por su gracia, en este pasaje, permitió una crisis. ¿Qué crisis fue? Martirizaron a Esteban. Y fueron esparcidos porque se levantó una gran persecución. Por eso podemos estar en una crisis, en una dificultad, pero realmente es una oportunidad que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que estemos levantando mi torre. Y mi torre tiene que tener esa oración, ¿verdad? La oración que disfruta del trono celestial. Tenemos que levantar nuestra torre para poder salir de los límites. Y si empezamos a orar disfrutando de la oración, eso será una plataforma, ¿verdad? Ya con ese estado espiritual, mucha gente vendrá a buscarnos. Esa oración es muy sencillo, es conectar mi pensamiento, mi corazón, mi cerebro, con mi espíritu, conectarlo con el trono celestial. Es ese tiempo, ¿verdad? No es esforzarse orando, no, disfrutando. Hay que disfrutar de esa oración. Y luego, no solo la oración, podré tomar la palabra. Y con esa palabra empezaré a creer la palabra de Dios. Y poder levantar esa torre de vigilancia, ¿verdad? ¿Dónde resplandecerá la luz del Evangelio? Podré disfrutar, será como una torre de vigilancia. ¿Y qué ocurrirá? Se levantarán evidencias. Y eso es muy importante. Necesitamos experimentar. Muy importante. Jesús el Cristo resucitó y está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si nos quedamos parados, si no experimentamos que Él está conmigo, empezamos a caer en religión, ¿verdad? Por eso Dios permite crisis, dificultades, porque cuando hay crisis, ¿qué hacemos? Empezamos a orar, ¿verdad? Ahí empezamos a orar fuertemente. Restauramos la palabra. Y cada día, si tomamos la oración, la palabra, cada día Dios va a dar evidencias. Aunque sea algo pequeño. Porque realmente Dios siempre da respuesta a la oración. Él siempre cumple la palabra. Y eso será como una antena, ¿verdad? Una antena de comunicación. Me acuerdo los teléfonos, cuando salieron, eran muy grandes, ¿no? Los teléfonos móviles, pesaban mucho. Si lo vieran los jóvenes se reirían mucho, ¿verdad? Y tenían una antena muy alta. Ahora ya es un chip que está dentro. No se ve, ¿verdad? Pero con ese teléfono podemos comunicar con todo el mundo, ¿verdad? Podemos llamar desde aquí a cualquier parte del mundo. Por eso, disfrutando esas evidencias como testigos, podremos comunicar con todo el mundo. Con el trono, con el reino de Dios, las obras del reino de Dios, con el poder del universo. Y llevar esa bendición a este mundo. Cumplir la evangelización. Por eso es muy importante que pueda levantar mi torre.
Y vemos Felipe, el evangelista, uno de los diáconos, él tenía esa torre. Por eso a través de la crisis, él empezó a ver y fue ¿a dónde? A Samaria. Fue a Samaria. ¿Y qué es Samaria? Entre los judíos y los samaritanos no tenían relación. No se hablaban. Durante 600 años. Tenían la misma ascendencia. Pero durante 600 años, siendo vecinos, no se hablaban. Había un odio entre ellos. Y nosotros, por nuestros límites, podemos tener también Samaria. ¿Qué es Samaria para nosotros? Lo que no podemos ver. Por ejemplo, un problema con una persona, con una dificultad, alguien que nos ha hecho algo incorrecto, y no queremos ni verlo, ¿verdad? Porque nos sentimos mal. Algo donde no podemos ir. Hay familias que tienen muchos problemas, ¿verdad? Incluso siendo creyentes. Nos han tratado mal, tenemos enemigos. Eso es como Samaria, ¿verdad? Y también lo que no podemos hacer, como estamos tan atrapados en muchas cosas, hay algo que no podemos hacer, no podemos evangelizar, y es como Samaria para nosotros. Por eso es muy importante que pueda salir de los límites, muy importante. El mensaje de hoy, el Evangelio, el Evangelio que rompe mis límites. Solo el Evangelio puede romper mis límites. Hay que romper los límites para ir a Samaria, para poder salvar a esa persona que me ha hecho algo incorrecto, aquel enemigo, aquella persona que ha habido ese malentendimiento, o superar realmente mi estado espiritual para poder evangelizar. Por eso solo el Evangelio, y levantando mi torre, puedo disfrutar de este precioso Evangelio, ¿verdad? Es la manera. Ahí automáticamente voy a experimentar, van a levantarse evidencias. Por eso, en ese momento, ¿qué podré ver? Mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Versículo 4. Esparcidos. Esparcidos. Esa es la identidad. Los esparcidos. ¿Qué significan los esparcidos? Por la persecución empezaron a ir por todas partes. Felipe fue a Samaria. Nosotros somos esos esparcidos. La traducción significa como un sembrador antiguamente iba al campo y tiraba la semilla, ¿verdad? Esparcía las semillas. Nosotros somos como esas semillas. Dios nos ha esparcido. En el lugar que estamos, Dios nos ha puesto ahí. Es el mejor sitio. Si yo rompo mis límites, veré que ese lugar es el lugar que Dios tiene un plan. Dios quiere que resplandezca la luz en ese lugar. Por eso si empiezo a restaurar mi torre, entonces me daré cuenta, restauraré mi identidad. Y Felipe sabía quién era. Por eso con esa fuerza espiritual, él fue a Samaria. Pudo superar todos los límites. Por eso, con ese estado espiritual, ya puedo ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio Felipe cuando llegó a Samaria? Allí pudo ver el problema verdadero. Esos samaritanos estaban en medio de la oscuridad. Estaban sufriendo grandemente, había enfermos de todo tipo, había endemoniados. Y realmente
hay personas cerca de nosotros que están sufriendo, pero no lo reconocen, ¿verdad? Dan una apariencia que les va bien. Si yo empiezo a restaurar mi torre, podré ver realmente cuál es el verdadero problema de esas personas. Podré ver correctamente. Había un remanente que no se hablaba con su padre. De hacía muchísimos años. Me sorprendió. Ni una palabra. Porque había una herida muy grande, ¿verdad? Un malentendimiento. Es que mi padre hacía esto incorrecto y lo otro, y tengo gran herida. Pero yo empecé a hablar con él tranquilamente. Y le pregunté, ¿y el padre de tu padre cómo era? No, el padre de mi padre, pues hacía lo mismo que mi padre. También había hecho lo mismo con él. Entonces realmente él empezó a darse cuenta, ¿verdad? Que había un problema ahí. Que su padre también era víctima. Pero yo le expliqué, ¿pero tu padre es creyente? No. Dijo, entonces, si él no tiene a Cristo, ¿cómo va a poder hacer las cosas correctamente? Porque las personas separadas de Dios están en 6 estados, ¿verdad? Tienen un problema de dueño. ¿Quién es su dueño? Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tienen un problema de idolatría. Porque en ese estado intentan aferrarse a cosas, pero se aferran a cosas incorrectas. En todas nuestras naciones hay ídolos, ¿verdad? Y la gente con buen corazón piensa que obedeciendo a Dios empiezan a adorar ídolos, pero Dios aborrece la idolatría. Solo la Biblia nos dice que no hagamos. ¿Por qué? Porque traen maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero la gente, como está apartada de Dios, no sabe esa realidad espiritual. Por eso llegan a tener problemas mentales. Hemos hablado, ¿verdad?, de este niño, ¿verdad? Niño de 12 años, destrozó la casa. Pero yo he visto testimonios de niños que han matado a sus padres porque le quitaron el teléfono. Desgraciadamente. ¿Y eso qué son? Problemas mentales. Porque tienen adicción. Y al quitarle el teléfono no pueden, explotan, no pueden aguantar. Y mucha gente en este tiempo tiene depresiones, también muchos pensamientos de suicidio. Están viviendo ahí. Ese es su verdadero problema. Sí, no tener dinero, eso es problema. Tener una dificultad es un problema, pero el verdadero problema de las personas separadas de Dios es el problema espiritual que no se ve. Y si uno está siempre con problemas mentales, empieza a tener problemas físicos. Hay mucha gente enferma. Cada vez la gente se pone más enferma, a pesar de que la sanidad, la medicina también ha subido grandemente, ¿verdad? Tiene un nivel alto. Pero la gente constantemente está enferma. Y en ese estado tienen un problema de futuro. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte física no es el final. Hay un juicio y 2 destinos. Y si las personas mueren físicamente en ese estado, van a ir a una eternidad al infierno. Y también tienen un problema de la posteridad. ¿Qué significa eso? Que ese problema espiritual es la herencia que van a dejar a sus hijos, sin poder evitarlo. Es algo muy triste, ¿verdad? Pues eso es la verdad, y solo la palabra lo muestra. Por eso cuando llegó Felipe a Samaria, él vio que estaban enfermos, que había dificultades, pero él pudo ver realmente cuál era el verdadero problema. Y necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, ver cuál es el verdadero problema. Y les dio la solución verdadera. ¿Cuál es la solución verdadera? Que Jesús es el Cristo. Por eso, en el versículo 5 dice que les predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos de esto. Por eso su nombre es Salvación de Jehová. Es la salvación de Dios. Él vino a salvarnos de este problema fundamental. Para eso cumplió el trabajo de Cristo. Cristo es la profesión, ¿verdad? Jesús el nombre, Cristo la profesión. Él, como Cristo, cumplió 3 trabajos.
Como verdadero rey vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero profeta abrió el único camino para regresar con Dios. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para romper toda maldición, para sacarnos de todo desastre. Jesús es el Cristo. Y Él en la cruz dijo, consumado es. Ya está todo terminado. Y cuando vayamos a ese campo, solo hay un mensaje que tenemos que dar. Bueno, podemos dar consejos, bien. Podemos hablar de nuestra experiencia. Pero lo que realmente necesitan es Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar compartiendo el núcleo, la esencia de los 66 libros de la palabra. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús el Cristo. Y tenemos que prepararnos como Felipe para estar compartiendo ese mensaje. Porque a través de Cristo es la única manera de poder tener una nueva vida. ¿Qué ocurrió? Estaba todo preparado. Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dios tenía todo preparado. Es igual que en nuestro campo, pero no lo vemos. ¿Por qué? Por nuestros límites. Sin darnos cuenta, estamos en nuestros límites y estamos viviendo quizás una vida religiosa. Por eso Dios permite crisis para restaurar mi torre. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Empecemos poco a poco a orar, poco a poco a tomar la palabra y sin darnos cuenta se levantará una evidencia. Ahí será un punto de cambio para nosotros. Ya nos daremos cuenta quién somos. Somos esparcidos. Dios nos ha enviado a este lugar para predicar el Evangelio. Y ya podremos ver, ¿verdad? El verdadero problema de esta persona es que necesita a Jesús el Cristo. Dios tiene esas personas preparadas entre la familia, en nuestro trabajo, donde estudiamos. Están esas personas preparadas. También podremos ir donde nadie más puede ir. Y en ese lugar, Samaria, había muchos enfermos. Y a través de Felipe se levantó la sanidad. Dice que los enfermos fueron sanados. Y también cerca de nosotros en este tiempo hay mucha gente enferma. Enfermedades raras, enfermedades desconocidas, que la ciencia, aunque ha aumentado grandemente, no puede solucionar. Ni tampoco la medicina. ¿Por qué? Porque tienen un origen espiritual. Por eso tenemos que dar en primer lugar la sanidad fundamental, que Jesús es el Cristo. Sanidad espiritual, pero luego también sanidad mental, sanidad física. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Jesús el Cristo es la verdadera sanidad. Y tenemos que ir donde nadie más puede ir para darle la respuesta. Y también utilizar la autoridad. ¿Por qué? Había muchos endemoniados. ¿Quién puede curar a un endemoniado? Una vez fui a visitar a alguien a un psiquiátrico y me permitieron entrar y había enfermos que estaban descansando en una sala grande de seguridad. Al momento me di cuenta que la mayoría de ellos estaban endemoniados. Esa era su enfermedad. Por supuesto, la medicina no reconoce la parte espiritual, ¿verdad? Pero estaban de verdad endemoniados la mayoría. ¿Y qué hacen en ese lugar? No pueden sanarlos. ¿Qué es lo que hacen? Les dan medicina, les dan droga. ¿Para qué? Para que estén tranquilos, para que no se autolesionen, para que no hagan ningún daño a otros, ¿verdad? Pero no tienen respuesta para ellos, porque es un problema espiritual. Pero en la palabra vemos que Jesús, con todos los endemoniados que se encontraba,
los liberaba, ¿verdad? Y luego nos dio la autoridad a los discípulos. Por eso también a través de Pedro, de Pablo, incluso a través de Felipe en este pasaje, al predicar a Jesús el Cristo, eran liberados, los demonios huían. Y esa es la autoridad que tenemos. Por eso en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. También en Marcos 3, versículo 15, dice que nos llamó para que estuviéramos con Él, para enviarlos a predicar y para que echaran fuera demonios. Versículo 15. Es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Y tenemos que estar utilizando esa autoridad en nuestros campos. En ese momento, cuando se levante la sanidad, esas personas sanadas son la mayor puerta para el evangelismo. El Señor en este tiempo, si tuviera que hacer su ministerio, iría primeramente a los enfermos. ¿Por qué? Porque es la mayor puerta del evangelismo. Si una persona se sana, si una persona endemoniada es liberada, ¿su familia qué hará? Estará muy agradecida a Dios, ¿verdad? Sus amigos, vecinos, parientes, se quedarán impresionados. Todos podrán creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó con el cojo en Hechos 3? Era un cojo, ¿verdad? Nadie veía su problema. Nadie iba a darle respuesta. Delante de él pasaban religiosos, los fariseos, saduceos, los sumos sacerdotes, pero nadie le daba respuesta. Pero Pedro, él pudo ver su problema. Estaba separado de Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese cojo fue salvado, ese cojo fue sanado y se levantó, ¿verdad? ¿Qué empezó a hacer el cojo? A dar gracias a Dios, a glorificar a Dios. ¿Qué hizo el cojo? Entró en el templo. ¿Qué hacía en el templo? Alabar a Dios. Vino una gran multitud, estaban asombrados. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó que Jesús es el Cristo. Dice la palabra en Hechos 4, versículo 4, 5.000 varones recibieron el Evangelio. Una gran puerta, ¿verdad? Por eso, que en esta semana podamos tomar esta palabra tan importante. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de los límites urgentemente. Por eso necesito restaurar mi torre. Poco a poco, con la oración, con la palabra, empezar a tener evidencias. Y ahí voy a poder ver realmente cuál es el problema de las personas que hay a mi alrededor. Necesitan a Jesús el Cristo. Voy a poder incluso ir a los enfermos, a los que tienen problemas espirituales. Y les voy a dar la respuesta. Jesús es el Cristo. Ellos van a recibir la verdadera sanidad y van a ser puertas para este movimiento del evangelismo. En tercer lugar, podré hacer lo que nadie más puede hacer. Versículo 8, ¿cuál fue el resultado? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ya toda la oscuridad se fue, ¿verdad? Es el poder del evangelio. ¿Quién puede hacer eso? ¿La policía? Bueno, hacen una parte importante, pero esa parte no la pueden hacer. ¿Quién puede hacer eso? Los bomberos también hacen un gran trabajo, pero esa parte no la pueden hacer. ¿Un político? Por supuesto que no. Solo un testigo, un discípulo del evangelismo. Y esa es la identidad. El Señor nos ha esparcido. Somos esos discípulos del evangelismo. Que restauremos mi torre, disfrutando, que no sea por el esfuerzo, disfrutando, porque el evangelio es para disfrutar. Ya Cristo ha conseguido todo, hay que disfrutar de estar con Él. Y ahí ya vamos a poder ver distinto. Mi trabajo, lo voy a ver distinto, ¿verdad? No es solo un lugar para ganar plata, para ganar dinero. Ahí Dios tiene un plan. Mi familia, voy a poder ver
esa persona de mi familia que está haciendo mal, voy a entender cuál es su verdadero problema. Y orando, voy a estar preparado para estar compartiendo el Evangelio, para que reciba sanidad. En ese momento ocurrirá las obras del reino de Dios. Dice que habría gran gozo en aquella ciudad. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Uno de los 9 frutos es el gozo, ¿verdad? Significa que recibieron la salvación. Toda la ciudad, fue algo increíble, ¿verdad? Por eso el Señor nos va a utilizar para las 237 naciones. Si estamos rompiendo los límites, el Señor nos va a conectar con las 237 naciones. Hay aproximadamente 47 naciones hispanas. Y el Señor nos ha llamado para eso. Si yo restauro mi torre, Él me va a conectar. Hay muchos hispanos en Corea, ¿verdad? No es de casualidad, hay que abrir los ojos. Por eso tener esos contactos, eso es la bendición del encuentro que nos da Dios. Si tengo esa fuerza espiritual, voy a darme cuenta que Dios está obrando para cumplir la evangelización a través de mi vida. Y tenemos que orar para que a través de este culto hispano estemos preparados, ¿verdad?, para poder recibir, para poder alcanzar las 47 naciones hispanas y también las 237 naciones. Y dar sanidad. Y también tenemos que prepararnos, ¿verdad? Hay muchas gentes enfermas, pero esto es un lugar de bendición. Tenemos el Evangelio y ya tenemos que orar para que levantemos un sistema también para poder dar sanidad a todos los hispanos. A través de eso Dios abrirá grandes puertas para el evangelismo. Y también los jóvenes, ¿verdad? Qué importantes son los jóvenes, los niños, los adolescentes. No tienen respuesta. Y realmente en esos países, ¿verdad?, están recibiendo ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios. Yo hablando con muchos de ellos, de muchos países, es algo que está globalizado. Les enseñan ideologías incorrectas, no saben quién son. Les están totalmente poniendo grabaciones incorrectas. Por eso tenemos que estar orando y que a través de este culto hispano el Señor esté preparando un sistema para salvar a los jóvenes hispanos, para que se puedan levantar como cumbres espirituales, cumbres de los talentos, cumbres culturales. Ese es el deseo de Dios. Si restauramos mi torre y rompemos los límites, son las obras que el Señor va a levantar. Por eso la conclusión. Oración. Que empecemos esa torre, mi torre, con la oración. Tranquilamente. Por la mañana, ¿verdad? Nada más despertar, que le demos gracias a Dios. Que estemos orando con agradecimiento, suavemente, algo cómodo. No hay nada más precioso, ¿verdad?, que levantarse y darle gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, dame el poder del trono celestial. Dame la fuerza, Señor, que en este día te pueda glorificar, que en este día pueda proclamar el Evangelio. Si yo empiezo así el día es distinto, ¿verdad? Que si empiezo enfadado o molesto por algo, ¿verdad? Cambia totalmente. Luego durante el día puedo estar orando mentalmente, puedo trabajar y orar, puedo caminar y orar, puedo ir en el bus o en el carro y estar orando. Y de repente hay una dificultad, ¿verdad? ¿Qué hago en ese momento? Poco a poco empezaré a orar para que Dios me dé el plan, la guía, la dirección a través de eso. Si hago eso, es bien distinto, ¿verdad? Yo cuando era empresario, pues era una vorágine cada día de situaciones. Pero por gracia de Dios, yo en ese momento, cuando ya estaba todo, que parecía que iba a explotar, entraba al despacho, cerraba la puerta y oraba. Señor, tú eres el dueño. Esta empresa es para la evangelización mundial. Dame la sabiduría, quebranta el poder de la oscuridad
Y sucedía un milagro. ¿Saben cuál era el milagro? Que tenía paz. Y ese es el mayor milagro. Ya tengo paz. Y luego Dios me daba sabiduría. Y Dios arreglaba los problemas a través de la oración. Era distinto, ¿verdad? Por eso, la oración. Y por supuesto, antes de dormir. Muy importante que antes de dormir podamos chequear las evidencias que Dios nos ha dado durante el día. Y también darle gracias a Dios por esas evidencias. El hecho de comer un poco de arroz, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Eso es gracia de Dios. El hecho de tener salud es para dar gracias a Dios. El ser hijos de Dios es lo más grande. Hay que dar gracias a Dios. Y si entramos poco a poco en la oración, levantando mi torre, la verdad que antes de dormir tendremos muchas cosas para darles gracias a Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que en esta semana, poco a poco, estemos restaurando mi torre, la oración, que empecemos por la oración. Ciertamente el Señor va a romper todos los límites y se van a levantar esas obras de evangelismo a través de nuestras vidas.